Bueno, gente, bienvenidos a todos a lo que vendría siendo un nuevo video para el canal. Gente, estamos aquí nuevamente reunidos para ver momentos impactantes captados en cámara. Momentos que si no hubiesen sido grabados, nadie los hubiera creído. Bien, gente, como siempre digo, prepárense. Si están en la cama, acomódense. Si están sentados, siéntense bien. Agarren algo para comer, agarren algo para tomar, que vamos a empezar esta travesía. Y quiero que estén el mayor tiempo posible cómodos. Así que nada, gente, sin más dilación, comencemos. Estos son 5 momentos impactantes captados en cámara. Momentos para todo. Ese extraño lapso de tiempo que hay antes de la muerte. Grabaciones que cuando se conoce la historia son profundamente oscuras y otras que directamente no tienen sentido. Si te has perdido viendo vídeos y has llegado a este sin saber exactamente cómo, tienes que saber que estás en el lado raro de YouTube. Otra vez. Número 5. No quiero morir. Sewol fue el Ferrari surcoreano que se hundió en abril de 2014 cuando le quedaban 3 horas para llegar a puerto. El barco volcó por culpa de llevar 3 veces el peso permitido. Eso y por unos cambios en su estructura que no estaban autorizados. Con eso el barco comenzó a ladearse y a hundirse poco a poco. De los 330 estudiantes surcoreanos que llevaban en ese momento, 2 sacaron el móvil y comenzaron a grabar la situación. Al principio decían que no querían morir, pero lo decían entre risas. En el fondo no creían que fuera a pasar nada porque nunca pasa nada. Y aun en una situación de emergencia, aun cuando un barco se está hundiendo en mitad del mar poco a poco y tú estás dentro con un triste salvavidas, no crees que vayas a morir, porque la muerte es irreal. Los demás son los que mueren así, no yo. Por eso ríen, bromean con que van a morir, o si va a ser como Titanic. Qué turbio es esto, ¿no? Mandan saludos a sus padres por si van a morir, riéndose, y tienen tiempo de sacarse alguna selfie sonriendo sin saber que verdaderamente era lo último que harían. Pensé que estos guachinos ahora ya no están En con cualquier nosotros. caso, el barco se iba inclinando cada vez más. Como ves, llega un punto en el que no se puede estar de pie sin sujetarse a las paredes. Pero ¿sabes qué es lo peor? Mientras ellos bromeaban, el capitán y parte de la tripulación hacía rato que se habían ido del barco. Naturalmente para salvar sus vidas, porque sabían que aquello era insalvable. Y es un sentimiento muy humano, pero lo que no entiendo es por qué por megafonía se da la orden de que todos permanezcan Era resculiado el capitán y los tripulantes se tomaban el palo, no decían nada. en sus camarotes esperando. ¿Esperando qué? ¿A que el barco se hunda más? Pues parece que sí. La orden de no moverse no cambió en ningún momento, por eso murieron 300 personas. La mayoría 300. los estudiantes que estás viendo, que volvían del viaje escolar. Esa obediencia es lo que los mató. Si hubieran salido a la superficie habrían tenido una oportunidad, pero no, se quedaron en sus camarotes aun cuando veían que se llenaba de agua. ¿En serio veían el agua hasta las rodillas y seguían obedeciendo? ¿Cuál era el límite? ¿El agua hasta la cintura, Yo no, ni hasta el agancho, cuello? ¿Con ni tener agancho la me quedo ahora. respiración bajo el agua sin moverse? Solo mira cómo quedó el barco y ahora imagina a 300 estudiantes ahogados en sus camas y por los pasillos porque les dijeron que no se movieran. Habría sido mucho mejor que salieran todos. Aun si se quedan flotando en el agua cerca del barco, es infinitamente mejor que crearles una tumba de agua. Por cierto, el capitán que se fue en cuanto pudo, Lee Jong-seok, de mira 70 cómo quedó. años, le cayó solo 36 años de cárcel. Parece ser que el juez no quiso dictaminar que fue asesinato porque si no lo tendrían que haber matado, y los familiares de los estudiantes muertos lo 36 deseaban, de pero el cárcel. juez pensó que con 70 años y 36 de cárcel, morirá antes de salir. Ilegal. Número 4. Pero igual, gente, esto pasó también en el... Es como que en la historia abandonar a tu tripulación es de cobardes, digamos. O sea, yo creo que si vos, históricamente digo, ¿no? Por lo que se cuenta por ahí, por lo que alguna vez escuché del Titanic, que si la gente, o sea, si vos sos el capitán de tu barco, vos tenés que caer con el barco o llegar con el barco. No puedes abandonar la tripulación. Lauren Giddings. Una tragedia. Una estudiante llamada Lauren Giddings, quien había desaparecido, ha sido encontrada muerta. Mientras la policía daba la noticia, la televisión estaba con Stephen, el vecino de habitación de Lauren, y la noticia le pilló en directo. Claro, no se lo podía creer, eso significaba que había un asesino y se le veía muy perjudicado. Esta noticia sí la escuché. Se había visto un poco de esto. I think I need to sit down. Okay. Resultó ser el asesino, el guachín este, digamos, que se hace loco ahí. Se llama feo el Ura. Bueno, creo que con esta introducción es suficiente. ¿Quieres que te dé un pequeño detalle que cambiará la historia por completo? Stephen, este señor, es el asesino de Lauren. La televisión aún no lo sabía, por eso la entrevista sigue como si nada. Stephen fingiendo sorprenderse y sentirse mal. Lo hizo muy bien, casi parecía que lo sintiera de verdad, como confirmando lo que dijo más tarde. Pero antes veamos lo que hizo. Stephen McDaniels comenzó un... ¿Hasta dónde llega el nivel de cinismo, no, gente? De querer aparentar
Frente a cámaras, que no hiciste nada. Caminó de obsesión con Lauren. Eran conocidos por ser precisamente vecinos de habitación. Él llega a decir incluso que son amigos, pero por lo visto eso no era suficiente. Este vídeo es cuando empezó a espiarla por la ventana algunas noches. Se ponía un pasamontañas y con una cámara atada a un palo de 1,5 metros grababa su habitación. Cuando aquello también dejó de ser suficiente, entró una noche a las 4:30 de la madrugada y la vio en la cama. Ella se despertó enseguida y lo primero que dijo sin tener miedo, cosa que le sorprendió bastante, es que se largara de una maldita vez. Aún no sabía quién era, pero se sentía bastante confiada. Después de eso, Stephen saltó encima de ella y comenzó a estrangularla. Durante el forcejeo se cayeron de la cama con la mala suerte de que las piernas de ella quedaron por debajo de la cama y le resultaba imposible quitárselo de encima. Aún con esas, tuvo tiempo de quitarle la máscara y ver que era él, y lo último que dijo es que por favor parara. Pero no paró. Una vez muerta, la metió en la bañera y se fue a su habitación. Más tarde regresó con una sierra y le cortó los brazos, las piernas y la cabeza. Las metió en bolsas separadas y las tiró donde creía que nadie la vería. Nunca dijo por qué la mató, no dijo un motivo claro, solo se encontraba en un estado de alucinación, según él. Que cuando terminó de tirar el cuerpo se unió al grupo de búsqueda creyendo de verdad que Lauren había desaparecido. Quizás solo intentaba hacerse el loco. Ya lo hemos visto con la entrevista de antes. Tiene una reacción muy natural cuando le dicen que está muerta. Y luego lo mejor, este interrogatorio que parece como oído, contestando sí, no, no lo sé, mirando fijamente al policía. Friends, right? Both of y'all are law students. You're studying to be an attorney, right? Yes. What kind of law do you want to go into? Criminal law? Yes. Civil? Is that what you want to do for a living? Yes. Okay. Are you almost finished? Yes. Okay. So you don't have too much more to do, right? No. All right. Da bastante cosa, sobre todo los 5 minutos finales que se queda completamente en silencio y sin moverse. How long do you usually take her to drive down the interstate? I don't know. Well, hang tight, okay? Okay. Da bastante dinero, ¿no, gente? ¿Para qué vamos a vender? Un loco así, medio desmechado, que encima tiene, no sé, tiene pinta de que no se baña. Ahí se quedaba re duro. Literalmente está re quieto, gente. Número 3. John Lang. John Lang supo ganarse unos enemigos muy fuertes acusando a la policía de Fresno de corrupción por un tema de multas poco éticas y con las que podían o pueden ganar si lo siguen haciendo millones de dólares. Todo aquel tema parece que despertó una especie de batalla entre ellos. Él creía firmemente que le estaban vigilando y casi con total seguridad era cierto. El ejemplo más claro fue este vídeo que él mismo grabó de un par de hombres vigilando su casa. Por aquel entonces escribía en su página todas las sospechas que tenía. Vecinos que parecían retenerlo para que alguien registrara su casa, coches que le seguían o ver cómo delante de su casa se llena de policías después de poner una denuncia por acoso y exigir una investigación. Él interpretó esto como una demostración de fuerza y una burla. En fin, un montón de cosas. Al final, John Lang, convencido de que estaba en peligro, escribió este mensaje, pidiéndole a un reportero que investigara su caso cuando la policía fuera a matarle, que investigue su historia y la contraste con lo que diga la policía. Y de forma increíble acertó. Su casa se prendió fuego con él dentro, pero además tenía puñaladas por el abdomen y la espalda. Pero hay una cosa que noto un poco extraña. Si le tenían tan vigilado que incluso se ponían delante de su casa a grabarle, también habrían visto ese mensaje diciendo que ese fin de semana lo matarían. Siendo así, ¿por qué arriesgarse a hacer lo que él dijo que pasaría? Incluso si tenían verdadera intención de matarlo, habría sido mejor no hacerlo. La gente dejaría de creerle con el tema de la corrupción y pasaría poco a poco a ser solo un paranoico que se imagina cosas. Matándole creaban un mártir. Ahora tenía razón, ahora la gente le creería o por lo menos sospecharía. Es eso lo que no me cuadra. John no es la primera persona en este mundo en evidenciar la corrupción, pero parece ser que con él... O capaz no se habrá matado solo para hacer más verídico su relato. Yo creo que eso ya llega a un punto de locura, ¿no? Extrema, matarse solo, pero... Se tomaron muchas molestias. Hay cientos de miles de activistas como él, y no creo que con ellos inviertan tanto tiempo y esfuerzo. Pero por si esto fuera poco, es aún más extraño. Corin Hogarth, a quien le pedía que investigara su caso cuando le mataran, dijo que lo había hecho, que habló con él antes de morir y que había visto sus vídeos. Pero el día del incendio los testigos no vieron a nadie rondando por la casa de John. Insistió mucho en averiguar eso y durante los 30 minutos antes del incendio no pasó nadie cerca de la casa. También se podía ver por las cámaras de seguridad. Eso deja un panorama muy extraño, a John Lang apuñalándose a sí mismo en la casa y prendiéndole fuego. O si no, la alternativa es que alguien le apuñaló y le prendió fuego a la casa
sin estar allí. La tercera opción, claro está, es que él tuviera razón. Entonces los vecinos habrían mentido, la policía por supuesto también, y habrían cambiado las imágenes de las cámaras de seguridad. En cierto modo, da bastante miedo. Una locura así, bastante Número raro, 2. bastante raro. El caso de los Jamieson. Los casos sin resolver son siempre interesantes y cuando son tan extraños como este que aún 8 años después nadie sabe lo que pasó, aún más. La familia Jamieson la formaban el padre Bob, la madre Sherilyn y Madison, su hija de por aquel entonces 6 años, desaparecidos los tres en 2009 sobre el mes de octubre. Antes de la desaparición la familia contó que planeaban mudarse a Oklahoma para empezar de nuevo. Se prepararon para el viaje y recorrieron gran parte del camino pero nunca llegaron a su destino. Una semana después de que comenzaran su viaje encontraron el coche abandonado a un lado de la carretera. Habían dejado todo dentro del coche, sus carteras, el GPS, las chaquetas, los teléfonos móviles, $32.000 que se suponía que eran para comprar el terreno en Oklahoma y el perro de la familia que estaba casi muerto de hambre. En uno de los teléfonos había esta foto de Madison en el bosque, siendo esta su última fotografía antes de morir y no saben quién la hizo. La niña tiene una expresión asustadiza y no está mirando a la cámara, así que si son sus padres quienes están haciendo la foto, la niña está viendo algo que la asusta. Por supuesto la policía comenzó la búsqueda pero no encontraron nada más. Pasó un año y seguían sin noticias, 2 años, 3 años, sin saber nada y finalmente al cabo de 4 años encontraron sus cadáveres. Encontraron los cuerpos esqueléticos a unos 5 kilómetros de donde estaba el coche. No podían saber cómo habían muerto, pero los cuerpos estaban enterrados uno al lado del otro y boca abajo. Parecía bastante claro que alguien los había matado, pero ¿quién y por qué? La policía solo dijo que podía ser un asunto de drogas. Dijeron eso porque este vídeo cuando se ve a la familia preparando el coche vieron que estaban como en trance porque no hablaron entre ellos en ningún momento, ni una sola palabra. Y capaz que era un ajuste de cuenta, gente. ¿Ustedes qué creen? Ajuste de cuenta de capaz que el loco andaba en una gilada. ¿Por qué andaba con $32.000 en la camioneta? No sé si es legal llevar tanta suma de dinero en la camioneta, ¿no? Pero hace raro, ¿no? Y claro, ha visto que el mundo esto del narcotráfico y tal, después se meten con la familia y el tema es peligroso, digamos. Cuando ya ahí meten a la familia, a los hijos, todo eso. Y además, porque la zona por donde desaparecieron es famosa por su peligro, se ve que es muy usada para la compra de armas ilegales, drogas y cosas así. Con todo esto uno puede hacerse una idea, pero ¿hay alguien en este mundo que sea capaz de matar a una familia entera y no llevarse los $32.000 que había en el coche? ¿También? Lo dudo muchísimo. La única forma que habría para explicarlo es que el asesino no pudiera usar ese dinero, es decir, que fuera el padre o la madre el que mató al resto y luego se suicidara. Pero ¿qué estaba viendo la niña? ¿Y quién le hizo la foto? Número 1. Raro. Kaylin Lauder. Lauder desapareció a finales de 2014 y como podrás suponer, en unas condiciones extrañas. La mañana del día de su desaparición llamó a emergencias contando asustada que alguien había entrado a su casa y creía que seguía dentro. Dijo que no le veía pero que podía escucharlo perfectamente. Durante esa llamada, la persona que le estaba atendiendo se sorprendió porque Lauder estaba gritando a pulmón que quien fuera quien había en su casa, se fuera. Y realmente es extraño llamar tanto la atención cuando tienes miedo y no tienes ninguna protección. En cualquier caso, la policía fue a su casa y no vieron nada extraño, ninguna puerta o ventana forzada y el interior de la casa todo estaba en orden. Si alguien había entrado, lo había hecho sin forzar nada, aunque más bien parecía que nadie había entrado. Una idea que cobró sentido después cuando conocieron mejor a Lauder. Ese mismo día, una cámara de seguridad la grabó paseando a su perro. Se ve cómo lo deja en el suelo y cómo le dice algo. Seguramente que vaya a hacer sus cosas. Cuando ve que se mueve, comienzan a pasear. A las 7 de la tarde, la misma cámara de seguridad graba el momento en el que Lauder, sin que se vea por qué, comienza a correr. Y después de eso desapareció. Durante 2 meses no se supo nada y la familia dijo lo típico. Que ese día cuando hablaron con ella parecía estar bien y como todo el mundo no sabían por qué en el vídeo se la ve corriendo. Como dije, durante 2 meses no se supo nada, pero cuando pasó ese tiempo la encontraron. Pero muerta. Su cuerpo estaba en un río que quedaba a 7 kilómetros de ese lugar de cuando comenzó a correr. Aun con la autopsia no sabían cómo había muerto, no había consumido drogas y no tenía heridas evidentes. Para la policía parecía claro que había sido un accidente, quizá por culpa de su estado mental. La familia se negaba a creerlo porque parecían desconocer que Lauder no estaba del todo bien. Se ve que Lauder hizo más llamadas extrañas al 911 aparte de la anterior. Por ejemplo, en una de ellas llamó porque estaba en una boda y había una pelea, pero cuando llegaron no había boda y no había pelea. Es muy posible que hubiera empezado un episodio con fuertes alucinaciones y no tomar medicación, que no se lo dijera a nadie. Después de todo, ni su familia lo sabía. Así que viendo la cámara de seguridad, de nuevo la pregunta es solo un poco distinta. ¿Qué se está imaginando que le haga correr 7 kilómetros y acabar muerta en un río? ¿O no se lo imaginaba? Si te ha gustado, te dejo un vídeo parecido. Es que, gente, literalmente son casos bastante locos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son de los 5 casos la solución de cada uno? Déjenmelo en los comentarios. El por qué pasó las cosas y qué suposición tienen ustedes de que haya pasado. No sé, gente, esto es bastante nervioso y me pone muy, muy tenso.